Muy buenos días a todas las personas quienes están participando de esta charla, donde iremos aprendiendo juntos, porque uno nunca termina de aprender, ¿verdad? Sobre el tema que vamos a hablar hoy es la fiscalización de empresas, entrada de oficios y multas. Ponemos a conocimiento de todo, ¿verdad? Que esta charla va a quedar grabada en el canal de YouTube y en el Facebook de la página de la dirección, en la página de la Dirección de Aporte Obrero Patronal. Entonces, ¿verdad? Si hay algunas personas quienes quieran ver después, pueden acceder. Y antes que nada, ¿verdad? Como le dije, agradecer por la participación de cada uno de ustedes. Le estamos robando un poquito de su tiempo para que vayamos difundiendo un poquito de lo que son las reglamentaciones del sistema de seguro social del Instituto de Previsión Social. Soy el abogado Gustavo Galli. A mi cargo está la charla del día de hoy, que nuestro tema es la fiscalización de empresas, entradas de oficios y multas. Siguiendo un poquito con nuestro tema, vamos a hablar primeramente de las infracciones administrativas al Seguro Social. Las infracciones administrativas al Seguro Social están reglamentadas en la ley número 5655/16, la cual está reglamentada en IPS por la resolución del Consejo de Administración número 019-017/2019. Bueno, el Seguro Social se encuentra dividido en 4 partes, las infracciones administrativas del Seguro Social. Esas infracciones pueden ser leves, medias, graves y muy graves. La graduación será determinada considerando los siguientes parámetros: el beneficio que pudiera ser obtenido por el infractor, la gravedad del daño generado o potencialmente producible en perjuicio del asegurado y la reincidencia. Bueno, nuestra reglamentación dice que el que incurriere en infracciones administrativas será sancionado con multas determinadas y calculadas en días multas, que son un máximo de 300 días multa y un mínimo de 10 días multa. ¿Cómo hacemos el cálculo de esto? Un día multa es equivalente a un mínimo al 20% de un jornal mínimo diario. ¿Cuánto es el jornal mínimo diario? El jornal mínimo diario es de 88.051 guaraníes. Como le dije, el mínimo de eso va a ser el 20%. Entonces se calcula 88.051 dividido 20% y te da el resultado de 17.610. Ese va a ser nuestro mínimo jornal diario. El máximo es de 510 jornales mínimos diarios. O sea, eso equivale a 8.981.202 guaraníes. Pero ¿qué pasa? IPS se agarró del monto menor, o sea, del mínimo, que es de un jornal mínimo. Bueno, entrando ya prácticamente a la reglamentación, en el artículo 3 de la ley 5.655/16 dispone los nuevos aranceles de multas, o sea que no es IPS el que crea, inventa el monto de las multas, sino esto está establecido en la ley. Bueno, ¿qué te dice la ley 5655? Y en su artículo 3, que las infracciones administrativas al Seguro Social están tipificados como un hecho punible, que pueden ser inclusive penados con penas privativas de libertad, aparte de las infracciones administrativas. La multa por atrasos en las planillas, 2 veces al importe de la suma correspondiente al aporte obrero
retenido y no ingresado dentro de los plazos establecidos. Se aplicará cuando la mora supere los 90 días contados desde la fecha del vencimiento de la primera planilla en mora. ¿Qué nos quiere decir esto? Que una patronal que retenga el aporte de los trabajadores y no esté aportando en el IPS le multa con una suma superior a 2 veces de la suma retenida. Supongámosles que el salario declarado en IPS por el trabajador sea de 10 millones de guaraníes. El monto que el empleador debe de retener es el 9%, que sería 900.000 guaraníes. En caso de que el empleador retenga ese monto y no esté depositando en el Instituto de Previsión Social, superados los 90 días, IPS le multa con el doble de ese monto retenido, o sea, sería con 1.800.000 guaraníes. Bueno, ahora hablemos un poquito de la graduación de las infracciones. Infracciones leves, dice. Son multados con 10 días multa por trabajador con un monto de 176.101 guaraní. Esto es calculado los días multa, porque son todos días multa. La falta de inscripción o entrada de trabajadores tiene una multa de 176.000 guaraníes, 176.101 guaraníes por trabajador. Omisión parcial de depositar aportes por trabajador, 176.101 guaraníes, trabajador por mes. La comunicación tardía de inscripción patronal como consecuencia de alguna actuación de la Dirección de Aporte Obrero Patronal, sea verificación in situ u otro procedimiento, es 10 días multa por empresa. O sea, 176.101 guaraníes por empresa. Omisión o negación para suministrar información a afiliados. Eso es, la multa es también 176.101 guaraníes. Denuncia tardía de accidentes laborales. 10 días multa por trabajador, 176.101. Ahora vamos a las infracciones medias. Básicamente las infracciones medias son las reincidencias de las infracciones leves. Periodos comprendidos entre el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. O sea, si dentro del mismo año hay una misma infracción, se detecta por 2 veces, la multa asciende a 545.916 guaraníes por cada trabajador. La comunicación tardía y o salida de trabajadores a instancia del empleador como consecuencia de alguna actuación de la Dirección de Aporte Obrero Patronal, sea verificación in situ u otro procedimiento, son 31 días multa por cada trabajador, equivalente a 545.000 guaraníes, 545.916 guaraníes. La comunicación tardía de entrada y o salida de trabajadores a instancia del empleador luego de 90 días posteriores al inicio o término del vínculo laboral respectivamente, 31 días multa por cada trabajador. El monto es de 545.916 guaraníes. Negación a procedimientos de inspección por rechazo u obstrucción, 31 días multa por empresa. El monto asciende a 545.916 guaraníes. Omisión total de depositar aportes por trabajador, 31 días multa por trabajador al mes, que asciende a 545.000 guaraníes, 545.916 guaraníes. Eso después vamos a ir desglosando cada uno de los ítems más adelante. Por eso le leo así en forma rápida. Llegamos a las infracciones graves. La comunicación tardía de la inscripción patronal son 101 días multa por empresa. La multa asciende en ese caso a 1.778.610 guaraníes.
La falta de inscripción patronal, 101 días multa por empresa. La multa es de 1.778.610 guaraníes. La falta de actualización de datos del empleador, 101 días multa por empresa. El monto asciende a 1.778.610 guaraníes. La reincidencia en infracciones administrativas medias en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. 101 días multa por empresa. La multa es de 1.778.610. Negación a procedimientos de inspección por intransigencia y oposición al procedimiento. 101 días multa por empresa. La multa asciende a 1.778.610 guaraníes. Ahora nos vamos a las infracciones muy graves, donde los días multa asciende a 201 y asciende el monto de la multa. La reincidencia en infracciones administrativas graves en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, los días multa asciende a 201.000 guaraníes. Resulta de sumario, aparte, ¿verdad?, de la multa que es de 3.539.650 guaraníes, la omisión de depositar aportes cuando como consecuencia del aporte no realizado al trabajador no puede acceder a una jubilación o acceder a la misma, será con un haber inferior al que le debería de corresponder. También la multa es de 3.539.650. El falseamiento de documentos para que los trabajadores obtengan o disfruten fraudulentamente de prestaciones, así como connivencia con sus trabajadores o con los demás beneficiarios para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones que a cualquiera de ellos corresponda en materia de prestaciones. También la multa es de 3.539.650 guaraníes. Incrementar indebidamente la base de cotización del trabajador, de forma que provoque un aumento en las prestaciones que procedan, así como la simulación de la contratación laboral para la obtención indebida de prestaciones. La multa es de 3.539.650 guaraníes. Efectuar declaraciones o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos que ocasionen liquidaciones, deducciones o compensaciones fraudulentas en las cuotas a satisfacer a la seguridad social o incentivos relacionados con la misma. La multa también es de 3.539.650 guaraníes. Hay que tener en cuenta que todas estas multas de las infracciones muy graves son a resulta de un sumario. Vayamos a nuestro siguiente punto. La evasión de aportes a la seguridad social es configurado como delito penal. ¿Qué se entiende por evasión social? Evasión de aportes al seguro social. Se entenderá como evasión de aportes a la seguridad social todo caso en la cual exista un déficit entre el aporte debido y el aporte liquidado parcial o totalmente. Por ejemplo, en mi trabajo yo gano 5 millones de guaraníes. Ese es el salario que percibo. Pero la patronal, ya sea en convivencia con el empleado o la patronal por sí sola, declara en IPS que el trabajador solamente gana salario mínimo. Eso tiene sus consecuencias legales, que incluso puede llegar a ser pena privativa de libertad. Bueno, esta infracción queda configurada cuando el empleador, luego de haber descontado del salario el monto correspondiente al aporte debido por el trabajador para la seguridad social, no ingresara, entregara, omitiera ingresar, entregar a la entidad recaudadora dicho monto, será castigado con una pena privativa de libertad de 1 hasta 5 años o con multa. En los casos especialmente graves,
la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. Es lo que veníamos diciendo, ¿verdad? En caso de que el empleador descuente al trabajador en base al salario legal percibido, que sería en este caso el ejemplo que pusimos de 5 millones, y el empleador solamente declara en base al salario mínimo. Eso tiene una pena privativa de libertad de hasta 10 años, porque está configurado en el rango de la estafa. Bueno, las denuncias, los trabajadores lo pueden realizar de la siguiente forma. O sea, no solamente los trabajadores, cualquier persona que tenga conocimiento de algún hecho que afecte al trabajador, lo puede hacer la denuncia a través de estos canales. Y es incluso en forma anónima, solamente que hay que tildar el cuadrito donde dice no divulgar datos. El canal de denuncia es a través de la Unidad de Anticorrupción y Transparencia del IPS. Ingresando a este link que tenemos acá a la vista, que como ustedes sabrán, esto va a quedar grabado y ahí ustedes van a poder ingresar automáticamente. Luego está el canal de la Secretaría Nacional Anticorrupción, donde también pueden realizar sus denuncias. En este punto cabe resaltar un poquito que al realizar las denuncias hay que completar todos los datos posibles que se les pide. El nombre de la empresa, dirección de la empresa, nombre de fantasía, nombre comercial, razón social, el RUT de la empresa, la dirección exacta de la empresa, qué horario laboral tiene la empresa, todos los datos posibles, cuál es el inconveniente por el cual están atravesando. De hecho que en la primera parte, al abrir el canal de denuncia, te pide los datos personales del denunciante. Completen todo, porque si ustedes no completan todas esas casillas que les pide ahí, su denuncia no va a llegar hasta nosotros. Tienen que completar y eso sí, al final marcar el cuadrito donde dice no divulgar datos. ¿Para qué esto? Para que cuando llegue la denuncia llegue en forma anónima. Solamente llegue el contenido del motivo de la denuncia. Y por eso es lo que nosotros necesitamos que se precise con exactitud lo más claro posible. Ahí en el cuadro de descripción, cuál es el motivo de la denuncia. Si es falta de aporte, si falta de seguro, si no se declara todo el salario, o qué inconveniente está atravesando el trabajador. Bueno, ahora vamos a entrar a hablar un poquito de lo que es la verificación in situ a las patronales. Es lo que realmente es mi área porque yo soy inspector de seguridad social por el Instituto de Previsión Social. Nuestro trabajo está basado en una reglamentación, basado en leyes. Somos dependientes del Departamento de Control del Aportante. El Departamento de Control del Aportante cuenta con dos secciones. Una sección que es la de análisis documental y la otra donde propiamente es la sección de verificación e inspección del seguro social. Bueno, ¿quién es el inspector de seguridad social? El inspector de seguridad social es el funcionario contratado o permanente del Instituto de Previsión Social, dependiente de la sección Inspección y Verificación del Seguro Social, del Departamento de Control del Aportante, de la Dirección de Aporte Obrero Patronal, designado y técnicamente calificado para realizar las funciones de fase previa y verificación in situ o investigación. ¿Cuáles son las atribuciones del inspector de seguridad social? Bueno, las atribuciones que compete al inspector de seguridad social en cumplimiento de una orden de inspección debidamente librada, tiene facultades para efectuar visitas de inspección a los lugares de trabajo.
exigir la identificación de los trabajadores y sujetos que se encuentren en el local y la documentación de los empleadores. Solicitar información a órganos públicos y otras entidades. Además, en caso de encontrar irregularidades, el mismo tomará las medidas previstas en las reglamentaciones y resoluciones vigentes. En su caso, solicitar la intervención de las autoridades judiciales conforme a la norma vigente. El marco legal que nos rige a los inspectores de seguridad social está establecida en la ley 1860 del año 1950, que fue modificada y ampliada por la ley 375/1956, que esta, a su vez, fue modificada y ampliada por la ley número 427/1973, que en su artículo 69 establece que las firmas patronales se hallan obligadas a facilitar la inspección previstas en el artículo 15, inciso K de esta ley, y a exhibir los balances visados por la Dirección de Impuesto a la Renta y los libros exigidos por la Dirección del Trabajo. En el caso de que las firmas patronales se negara a dar cumplimiento a dicha obligación, el director general del instituto podrá recabar una orden del juez primera instancia en lo laboral, en su defecto del juez de paz de la localidad en que se hará la investigación. La autoridad judicial ante la cual se recurra deberá expedir la orden de inspección dentro del plazo de 48 horas. Las inspecciones serán realizadas con sujeción a horario habitual de la firma patronal. En el artículo 15 que habíamos mencionado más arriba, inciso K, dice disponer inspecciones de las firmas patronales a fin de controlar el cumplimiento de las leyes del Seguro Social. Haciendo un resumen rápido de lo que veníamos diciendo, es que el inspector está acreditado por una carta de acreditación firmada por el director de la Dirección de Aporte Obrero Patronal y por la jefa de Departamento de Control del Aportante. Es esa la carta de presentación nuestra, donde está estipulada los nombres de las personas quienes están habilitadas a realizar este tipo de trabajo, las inspecciones a las empresas, a las visitas. A su vez, ¿verdad? Nosotros llegamos a los locales, pedimos permiso, por supuesto, al encargado o al propietario del local. Una vez autorizado, se le toma datos a los trabajadores presentes con una planilla de constatados, a la cual nosotros, ¿verdad?, le llamamos planilla de personal constatado en la verificación in situ, donde básicamente le preguntamos su nombre, número de cédula, antigüedad de la empresa, si posee o no seguro, el monto de su salario, si cobra aguinaldo, si tiene vacaciones y su horario laboral. Y aparte de eso le hacemos firmar esa planillita. Y en este punto cabe resaltar, ¿verdad?, que la copia de la carta de acreditación y la copia del acta que se le deja a las patronales al momento de la verificación ya sirve como una primera notificación a la patronal. Esa carta o esa acta lo pueden recibir tanto el empleador como alguna persona que el empleador designe dentro del local, pero alguien tiene que recibirnos sí o sí. Están obligados por ley, como ya habíamos visto, ¿verdad?, a las patronales, que les obliga a que nos autorice a que ingresemos al local, ¿verdad? Si es que no nos permiten el ingreso, de hecho que primeramente ya tiene la multa, una segunda visita, si no nos vuelve a permitir, esa multa se duplica, o sea, se sube. Y por último tenemos la opción de la orden judicial, a la cual nosotros solicitamos si es que las patronales no nos permiten el ingreso por 2 veces. La primera fiscalización que realizamos y se nos
no se nos permite el ingreso al local, entonces la multa es de 545.916 guaraníes. Está catalogada como una infracción media. En la segunda visita, que no nos vuelvan a permitir, en este caso ya está catalogado como una infracción grave. Y la multa ya asciende a 1.778.610 guaraníes. Cabe resaltar también en este punto que muchas veces el trabajador, por desconocimiento o por miedo o por algún otro motivo, muchas veces no quiere facilitar sus datos. Y los trabajadores están obligados a facilitar sus datos. En caso de que el trabajador se negare a proveer sus datos, la patronal es la responsable de proveer los datos de ese trabajador que se encuentra en ese momento en ese local. Bueno, como veníamos diciendo, ¿verdad? La carta de acreditación para verificación de empresas es el documento o es el instrumento por el cual se designa y autoriza a los inspectores a realizar tareas de verificación in situ. Está suscrito por el director de aporte obrero patronal y el jefe de departamento del control del aportante, el cual debe ser presentado en el local de los empleadores para permitir el ingreso de los mismos a su centro de trabajo para realizar las labores propias de sus funciones. Esta es la carta que nos acredita a realizar el trabajo en una verificación in situ. Esa carta tiene que tener un número que va a estar en este lugar, tiene que tener fecha de redacción de la carta de acreditación. Acá nosotros debemos de completar nosotros llegamos al local y le pedimos una copia de una factura o que nos exhiban una factura o de lo contrario su constancia de RUT para que nosotros podamos sacar datos de la patronal. Ahí ponemos el nombre de la empresa, el RUT de la empresa, la dirección de la empresa y como veníamos diciendo, ¿verdad? En el cuerpo de la carta están los nombres de las personas acreditadas y habilitadas para realizar las verificaciones in situ. Somos las únicas personas habilitadas a realizar este trabajo en todo el país. Una vez finalizada la fiscalización, se le hace firmar una copia al empleador o al representante o al encargado del local y se le deja, por supuesto, una copia. Acta de verificación in situ es el principal elemento que da inicio a la fase del proceso administrativo. En la misma se registrará todo lo acontecido en el momento de la verificación in situ, además del conjunto de datos que identifiquen y vinculen al empleador sujeto a verificación. Deberá contener básicamente los siguientes datos, pudiendo ampliarse y adaptarse para cada caso, no siendo limitativos. Esta es la acta de verificación in situ, el acta de verificación in situ, perdón, ¿verdad? Donde básicamente llegamos al local, en cualquiera de los locales del país, ¿verdad? Ponemos la ciudad, el departamento, la hora en que nos apersonamos, el día, la fecha, el número de carta que nos acompaña para realizar dicha fiscalización. ¿Por qué le pedimos una copia de la factura o la constancia del RUT a la patronal? Es a los efectos justamente de sacar estos datos que están citados a continuación, como son el nombre del empleador, el RUT o la actividad. ¿Y la actividad a qué se dedica? El domicilio, número de teléfono, correo electrónico, el nombre del representante legal con su número de cédula y los datos de las personas que nos reciben en el local. Muchas veces llegamos a los locales y los encargados del local nos dicen, no, yo no les puedo permitir el ingreso porque el patrón no está.
En ese caso, lo que nosotros lo solicitamos es que nos comuniquen en forma telefónica con la patronal. ¿Por qué? Porque si es que nosotros llegamos a ingresar en el local, nosotros no podemos salir sin realizar la verificación. En todo caso, si no nos permiten, nosotros estamos obligados a redactar el acta y dejar la carta donde consignamos los datos de la patronal y donde le mencionamos que se quedan sujetos a las reglamentaciones vigentes y que tienen una multa. Le pedimos que nos remitan una autorización en el plazo de 48 horas a la agencia regional más cercana o a nuestras oficinas en Nuestra Señora de la Asunción y AEDO de Asunción. Si es que nos permiten el ingreso, nos permiten la fiscalización. El trabajo consiste básicamente en tomarle datos a todos los trabajadores presentes y le pedimos unas documentaciones contables que están acá citados. Acá le vamos marcando las documentaciones que le vamos pidiendo, que las patronales tienen un plazo de 3 días hábiles normalmente, según el plazo de ley, para que puedan arrimar esas documentaciones, ya sea a la agencia regional más cercana o, en su defecto, en la ciudad capital, ¿verdad? En todo caso, si es que por algún motivo la patronal no llega a recolectar todas las documentaciones que le solicitamos, tiene la potestad o la autorización para que nos solicite una prórroga. ¿Cómo solicita esa prórroga? Lo hace a través de una nota. Y esa nota se envía en forma física a la agencia regional o, en su efecto, a la ciudad capital, ¿verdad? A la Dirección de Aporte Obrero Patronal, y el jefe de departamento hace un análisis y, de acuerdo a su criterio, puede otorgarle una prórroga por 5 días hábiles más, hasta por 5 días hábiles más. Cabe resaltar, ¿verdad?, que todos los plazos nuestros son en días hábiles, no cuentan sábado, domingo ni feriados. En las verificaciones in situ, en todos los casos deben estar como mínimo 2 inspectores. En ningún caso puede presentarse una sola persona para realizar la verificación de la patronal. Así también, solo los inspectores dependientes del Departamento de Control del Aportante, con sede en Asunción, pueden realizar la mencionada labor. Los funcionarios de las regionales en el interior del país no están autorizados a realizar el trabajo de fiscalización. Creo que veníamos diciéndole, ¿verdad?, que solamente las personas citadas en la carta de acreditación están habilitadas para realizar el trabajo de inspección en todo el país. Y cabe resaltar también, ¿verdad?, que las inspecciones pueden realizarse a cualquier hora de acuerdo al horario laboral de las patronales. Por ejemplo, un bar no vas a poder fiscalizar a la mañana. ¿Por qué? Porque un bar no te va a estar abierto a la mañana. Un bar se abre a la noche. Entonces, nosotros tenemos un mecanismo por el cual hacemos fiscalizaciones nocturnas. Es de acuerdo a la naturaleza del trabajo del empleador. Bueno, ¿cuál es el proceso de la verificación? Lo primero que el inspector, al constituirse en una patronal o en un comercio, como nosotros le llamamos patronal, es que debe estar muñido de este carnet, de su carnet de identificación. Las patronales están, digamos, habilitadas a exigir el carnet que nos habilita a realizar el trabajo, el carnet de identificación. Tenemos que tener nuestra acta en la cual vamos a asentar todo lo ocurrido durante la verificación y donde vamos a solicitar los documentos que creamos convenientes en el momento. La planilla de constatados, donde vamos a ir asentando todos los datos del trabajador. En este punto cabe resaltar, ¿verdad?, que cuando caigan inspectores en sus locales,
solicitamos a la patronal, ¿verdad?, que nos den un poquito de espacio para que podamos conversar con sus trabajadores, porque muchas veces el trabajador no sabe qué decir porque se sienten cohibidos por los patrones quienes nos acompañan a nosotros. Al llegar siempre solicitamos que una persona designada por la patronal nos acompañe en el procedimiento. Perfecto, pero que por favor esa persona que nos acompañe mantenga una cierta distancia para que nosotros tengamos una libre comunicación con el trabajador. Una vez que se haga todo lo constatado, se le abre el acta, se cierra el acta y se le deja una copia al empleador. Estos son procedimientos normales que se realizan, ¿verdad?, a las patronales cuando le visitan los inspectores in situ. ¿Por qué? Porque nos vamos hasta los locales comerciales. Después también está el trabajador transitorio. ¿Quiénes son los trabajadores transitorios o trabajadores en tránsito? Son los choferes o personas que le acompañan a los choferes, ya sean guardas o personas que vayan en camioncitos para bajar, alzar mercaderías. Esas son personas trabajadoras en tránsito. Nosotros también realizamos en un trabajo interinstitucional con la DINATRAN, el Ministerio del Trabajo, Viceministerio del Transporte, lo que nosotros llamamos corte de ruta. Nos ponemos a una altura X de cierta ruta, ¿verdad? Gracias a una orden que sale emanada del Ministerio del Trabajo que solicita el acompañamiento de estas instituciones y lo realizamos. La DINATRAN se instala, ¿verdad?, para atajar los vehículos de larga distancia y camiones de gran porte, mientras que por su lado el Viceministerio del Transporte lo hace con las líneas de corta distancia, corta y mediana, y nos subimos en los colectivos. Le robamos 1 o 2 minutos a cada trabajador, ya sea al chofer o al guarda, o en su defecto al que se va para trasladar las mercaderías, bajar, alzar. Básicamente se le pregunta lo mismo, ¿verdad? Nombre, número de cédula, quién es su patrón, el RUT de la empresa, si es que el trabajador no cuenta con eso, generalmente se le pide la habilitación o la cédula verde del vehículo para poder sacar los datos del empleador. Porque muchas veces por la naturaleza del trabajo, el chofer o el guarda o el encargado de la mercadería no tiene a mano las documentaciones del patrón. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros sacamos los datos de la cédula verde del vehículo o en su defecto de la habilitación de la DINATRAN. En caso de que la habilitación o la cédula verde esté a nombre de otra persona, eso con posterioridad la patronal ya se encarga de justificar, porque nosotros le vamos a ingresar a la persona según la cédula verde o la carta de acreditación que ellos tengan para realizar el trabajo. Como veníamos diciendo, situaciones posibles de multas durante una fiscalización, rechazo o obstrucción de los procedimientos de inspección. ¿En qué consiste el rechazo u obstrucción de los procedimientos de inspección? Generalmente llegamos al local, empezamos a recorrer. Cuando ingresamos al local, nosotros divisamos, un ejemplo, 15 personas, rápidamente contando. Vos empezás tu trabajo de fiscalización, al rato ya están solamente 5 personas. Al resto ya se le escondió, como comúnmente nosotros llamamos. Entonces, ¿verdad?, le advertimos a la patronal, le decimos que por favor esas personas que estaban en el local que aparezcan para que no se le multe. Caso contrario, que vamos a multarles. Y normalmente nosotros solicitamos a las patronales que nos acompañen, como les dije, para que nos abran puertas o depósitos. Estamos autorizados a solicitar eso. Si no nos quieren abrir lo que le pedimos, entonces procedemos a labrar un acta, ¿verdad? En el acta dejamos asentado de que se negaron a abrirnos los lugares y eso ya conlleva una multa.
Y la siguiente visita ya es con una orden judicial acompañado por la Policía Nacional, donde por supuesto ya se hace uso de la fuerza, pero lastimosamente pues llegamos a esa instancia porque muchas veces no hay colaboración con nosotros, con las patronales. Ponemos conocimiento también de todas las patronales que la función del inspector no es represalia, sino más bien la visita del inspector es el momento en que si es que algo está mal dentro de la empresa, si es que no hay personales asegurados, se procede a la inscripción del trabajador y la multa no es mucha en relación a que si ese trabajador llega a pasarle algo, llega a accidentarse, necesita asistencia médica, que no pueda acceder al seguro de IPS porque su patrón no le inscribió, él tiene la facultad y la posibilidad de ir a realizar una denuncia ante la Fiscalía amparada en la Ley 5655/2016, donde como ya vimos está establecido incluso la pena privativa de libertad. Y no solamente el trabajador, sino las personas quienes pudiesen estar asegurados a través de ese trabajador, ya sea su pareja, su señora, sus hijos menores o sus padres mayores de 60 años, ¿verdad? Quienes pudiesen estar en el seguro y no pudieron estar y necesitan una asistencia médica, tienen el derecho de ir a consultar o a internarse en un sanatorio privado. Y luego el monto o el importe de los costos y los gastos suscitados como consecuencia de ese hecho se le pasa a la patronal y la patronal está obligada a pagar. Muchas veces la patronal se niega a pagar el seguro social por el trabajador, que es en base al salario mínimo de 500 y algo mil, termina pagando, en vez de pagar 545.916, termina pagando millones. Porque ¿qué pasa si de repente tu trabajador se accidenta en moto, queda parapléjico o queda en cama? Lastimosamente ocurre, no queremos, no es la idea. Y la función del inspector es esa, la de evitar que ocurran esos casos. Se va a ayudarle tanto al trabajador para darle una seguridad social, ya sea para una asistencia médica o para el día de mañana, para su jubilación o para alguna indemnización por algún hecho ocurrido dentro de la empresa, por subsidio, por enfermedad. Y a la patronal se le da una seguridad jurídica al ingresarle a sus trabajadores al seguro social. La intransigencia y oposición a los procedimientos de inspección. ¿En qué consiste esto? En caso de que los inspectores sean agredidos, ya sea verbal y físicamente, o el trabajador empieza a vociferar o a impedir el trabajo que están haciendo los inspectores. Muchas veces el empleador se hace el desentendido y le echa la carga a los trabajadores y son los propios trabajadores quienes empiezan a agredir y a oponerse. Entonces, nosotros también como inspectores tenemos la facultad de labrar en el acta, de asentar en el acta como una intransigencia y, por supuesto, cargar la multa a la patronal. La patronal está obligada a que el trabajador suministre sus datos. Si es que el trabajador no quiere suministrar sus datos, el empleador está obligado a suministrar. Si es que no es así, también existe la omisión o negación de suministrar información de afiliados. Existe la multa que es de 176.101 guaraní por cada trabajador. Vamos a ir desglosando cada una de nuestras multas. Multas por infracciones administrativas leves, dice. Comunicación tardía de entrada y o salida de trabajadores cuando es realizada a instancia del empleador hasta 90 días posteriores al inicio o término del vínculo laboral. Un trabajador empieza a trabajar dentro de tu empresa, vos le das entrada recién a los 90 días. Eso ya tiene una multa. O en su defecto, cuando ya termina la relación laboral y el trabajador viene y exige al patrón por su seguro, es ahí
donde el empleador ingresa al trabajador. Eso también es multa porque es una entrada tardía o salida tardía del trabajador. La falta de inscripción o entrada de trabajadores. Que vos no le inscribas a tus trabajadores, no vamos, inspeccionamos y encontramos trabajadores no inscritos. Tiene una multa que es de 176.101 guaraníes. Omisión parcial de depositar aporte por trabajador, es lo que decíamos, ¿verdad? De repente, que detectemos que se esté declarando solamente el salario mínimo y el trabajador en realidad trabaja, o gana más del salario mínimo. Por esa diferencia se le cobra una multa al empleador, aparte de la mora, la multa y la rentabilidad que acarrea eso, sin perjuicio de las acciones penales que el trabajador decida tomar. Denuncia tardía de accidentes laborales. También tiene una multa de 176.101 guaraníes por cada trabajador. Multas por infracciones administrativas medias. La multa es de 546.916 guaraníes. ¿Cuáles son esas multas? La reincidencia en infracciones administrativas leves en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Por ejemplo, nosotros nos vamos en febrero del 2022 a fiscalizar una empresa. Le encontramos a Juan Pérez. Juan Pérez no tenía seguro. Le ingresamos al Seguro Social. Pasa el tiempo por A o B motivo. El trabajador renuncia o el empleador despide a ese trabajador. Y luego, ponele en mayo, junio, julio, lo vuelve a contratar. Nuevamente cada inspector detecta que ese mismo trabajador nuevamente está sin seguro, entonces eso ya es una infracción media. Eso ya tiene una multa de 546.916 por ese trabajador. La comunicación tardía de entrada y o salida de trabajadores a instancia del empleador como consecuencia de alguna actuación de la Dirección de Aporte Obrero Patronal, sea verificación in situ u otro procedimiento. Bueno, se van los inspectores, yo patrón, permito el ingreso. Se le toma dato a 4 o 5 personas, pero al resto yo le escondí. Los inspectores no se dieron cuenta. Bueno, entonces yo como empleador, como tengo la opción de hacerlo por sistema REI, le ingreso, yo, patrón, le ingreso a esos trabajadores por el sistema REI. Eso es entrada en instancia. Y la multa es de 545.916 guaraníes por cada trabajador que el empleador lo ingrese a instancia. La comunicación tardía de entrada y o salida de trabajadores a instancia del empleador luego de 90 días posteriores al inicio o término del vínculo laboral. Es lo que veníamos ya diciendo, ¿verdad? Hace rato. Cuando el empleador le ingresa al trabajador a instancia, ya sea por una verificación in situ, a un trabajador que ya está más de 90 días trabajando en la empresa. Entonces, se hace la entrada a instancia, o sea, por parte del empleador, y eso automáticamente conlleva una multa de 545.916 guaraníes. Omisión total de depositar aporte por trabajador. Nosotros detectamos a través de las documentaciones presentadas por la patronal que el empleador jamás depositó el aporte por el trabajador. Pero el trabajador ya hacía tiempo que está dentro de la empresa. Entonces, eso tiene una multa de 545.916 guaraníes. Multa por infracciones administrativas muy graves. Las multas administrativas muy graves, su multa asciende a 3.539.650 guaraníes. ¿Cuáles son las infracciones muy graves?
Las reincidencias en infracciones administrativas graves en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Vayamos otra vez al ejemplo de que nos fuimos, le encontramos a Juan Pérez trabajando, le ingresamos de oficio, como lo llamamos nosotros. En nuestra próxima visita de acá a 3, 4 meses, nuevamente le encontramos a ese trabajador sin seguro, le volvemos a inscribir, le hace la multa por infracción media. En una tercera ocasión, volvemos y nuevamente le encontramos a ese trabajador sin el seguro. Ya cabe dentro del rango de lo que son las infracciones muy graves, cuya multa, ¿verdad?, ya asciende a 3.539.650 guaraníes. La omisión de depositar aportes, cuando como consecuencia del aporte no realizado el trabajador no puede acceder a una jubilación o de acceder a la misma, será con un haber inferior al que le debería de corresponder. Acá es el problema gravísimo. ¿Por qué? Porque un trabajador se declara por él que gana salario mínimo cuando en realidad está ganando 5 o 10 millones de guaraníes. Al momento, si ocurre un accidente laboral, IPS le tiene que jubilar a ese trabajador por invalidez. IPS le va a jubilar por el salario declarado en IPS. IPS le va a jubilar por el salario declarado en el sistema REI, el salario mínimo. Pero en realidad él estuvo ganando 5 o 10 millones. Por esa diferencia, una vez que se pruebe de que existió esa diferencia, IPS le va a cobrar al empleador mora, multa y rentabilidad. El falseamiento de documentos para que los trabajadores obtengan o disfruten fraudulentamente de prestaciones, así como la connivencia con sus trabajadores o con los demás beneficiarios para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones o a que cualquiera de ellos corresponda en materia de prestaciones. Esto normalmente ocurre, ¿verdad?, cuando con los famosos seguros de favor. Viene una vecina enferma o no, o sana, pero te dice, yo quiero acceder al seguro social de IPS, inscribímela y yo voy a pagar mi seguro. El empleador accede. Nosotros detectamos eso, nos constituimos como inspectores, verificamos, solicitamos los documentos contables que justifiquen la relación laboral con esa persona. Si la patronal no llega a aprobar esa relación laboral, queda expuesta a la sanción, verá, suscita precedentemente, que es como una infracción muy grave. Incrementar indebidamente la base de cotización del trabajador de forma que provoque un aumento en las prestaciones que procedan, como la simulación de la contratación laboral para la obtención indebida de prestaciones. De repente, un trabajador está en edad de jubilarse. 2, 3 meses antes de jubilarse, ocurre un aumento significativo del salario. Ese trabajador queda sujeto a una sanción, el empleador, y el trabajador, ¿verdad?, queda sujeto a un sumario administrativo primeramente, ¿verdad? Y dependiendo de las resultas del sumario, puede ir a lo penal. Se puede recurrir a lo penal por intento de fraude. Efectuar declaraciones o facilitar, comunicar, consignar datos falsos o inexactos que ocasionen liquidaciones, deducciones o compensaciones fraudulentas en las cuotas a satisfacer a la seguridad social o incentivos relacionados con la misma. ¿Verdad? Es lo que veníamos hablando, que declaran ya sea mayor al salario que gane o menor al salario que gane. Estos son nuestros canales de consultas y denuncias.
Tenemos los canales de contacto con el Departamento de Control del Aportante, que tenemos nuestra línea telefónica, el 021-450-976. Nuestra dirección es Eduardo Víctor Aedo, esquina Nuestra Señora de la Asunción, primer piso. Está nuestro correo electrónico, AOP-medio controlaportante@ips.gov.pi. En este correo también pueden enviar sus notas o solicitudes de prórroga o las notas que ustedes creyeran conveniente. Tenemos un sistema de mensajería de WhatsApp que es el más 595 21 450 976, que de acuerdo a la disponibilidad de tiempo vamos contestando, pero sí o sí le vamos a estar contestando. Canales de denuncia en la Unidad Anticorrupción y Transparencia, que son el 021-231-068. La dirección es País Pérez y Petirosi, edificio Boquerón, quinto piso. Hay un call center que es el 0800 11 5000, opción 6. O de lo contrario, ingresan a este link y ahí pueden hacer sus denuncias. Como venía diciéndole, hay que tratar de poner la mayor cantidad posible de datos sobre la problemática con el cual están atravesando los trabajadores y la mayor cantidad de datos sobre la patronal para que nosotros podamos llegar y detectar cuál es el inconveniente. Nuestro sistema de chat está habilitado, ¿verdad? Para que se hagan las consultas. Ustedes lo pueden hacer y vamos a ir respondiendo. Por lo que estamos mirando, las preguntas en su gran mayoría ya fueron contestadas y no me queda más que agradecerles, ¿verdad? Por acompañarnos en nuestra charla y estamos agradecidos con las personas que se comunicaron con nosotros a través, ya sea a través del chat o que nos están viendo. Ponemos a conocimiento de ustedes que las puertas de la Dirección de Aporte Obrero Patronal, en la persona de su director, el doctor Carlos Bogado, estamos abiertos a cualquier consulta o a visitas que puedan realizarnos, para, ya sea para que nos ayuden con algunas denuncias o algunos consejos o que nos puedan aportar para que podamos seguir mejorando. Se está haciendo el esfuerzo con la administración, ¿verdad? Para que podamos llegar a una excelencia. Es difícil, pero se está procurando. Y agradecerles nuevamente en la persona de nuestro director y de nuestros superiores.